Pues buenas tardes a todos. Le agradezco a Científica Cena, a TCC, la invitación para poder platicarles un poco de los trabajos que hemos hecho acerca de esto que es ahora lo que le llaman medicina translacional, ¿verdad? Precisamente hablando de inmunidad de mucosas, medicina translacional. Bueno, esto es algo que hemos empezado a hacer ya muchos grupos en México y en varios lugares. Y bueno, este es uno de los trabajos que vengo a presentarles. O sea, no es nada más ver la cuestión clínica, sino tratar de llegar un poco más allá sobre la respuesta inmune, etcétera. Entonces, para empezar, sarampión, saben que ahorita es un tema pues muy mediático y muy actual, porque tenemos, bueno, para empezar ustedes conocen, o no sé si lo conocen, pero aquí está el virus de sarampión. Es un virus de RNA de cadena simple, del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. El cuadro clínico consiste en, inicialmente, a través del epitelio respiratorio, va a los nódulos linfáticos locales, sangre, líquido, etcétera. Tenemos algo que se llaman manchas de Koplik, que son estas manchitas que se ven en la mucosa bucal, y después empieza un exantema maculopapular eritematoso, que empieza en la cabeza y termina en las piernas. La respuesta inmune que se puede observar es primero células TCD8, TCD4, IgM y después que bajan todas estas IgG que se queda como memoria. Sabemos que el sarampión pues, es una enfermedad de la infancia, pero puede tener muchas complicaciones, entre ellas neumonía, otitis, croup, diarrea, alteraciones cardiovasculares, puede dar también ceguera y alteraciones neurológicas que también pueden ser muy importantes, como la encefalomielitis posinfecciosa que se da en los primeros 21 días después de la infección, la encefalitis por sarampión en algunos meses después, y esto es sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y panencefalitis esclerosante subaguda que se da pues varios años después de que les dio sarampión. Afortunadamente para esta enfermedad tenemos una vacuna. Esta es la cartilla nacional de vacunación que salió en 2012 y pueden ver ustedes cómo sarampión, rubiola, paperas se pone al año y a los 4 años de edad. Gracias a eso, la cantidad de muertes por sarampión ha disminuido importantemente. Vean ustedes cómo en el año 2000 se reportaban alrededor de 733,000 muertes. Gracias a la vacunación, en 2008 se reportaban 164,000 muertes. Pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Vean ustedes cómo, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde vemos las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud, y vean cómo hay regiones, por ejemplo, esta que es la región africana, que es esta azul, pues sí hay como subidas y bajadas en cuanto al número, pero nunca ha desaparecido. En algunos lugares, por ejemplo, en Asia, que es en verde, también se ve que ha habido constantemente. En la región europea ha habido aumento en las coberturas, entonces hace que disminuya importantemente, pero nuevamente, a partir de ciertos años, ha habido un boom importante en el número de casos. Y esto es gracias a todos estos grupos antivacunas que dicen que no deben de poner la vacuna a sus hijos, que por X, Y, Z. Vean ustedes cómo en Europa hay hasta 82,596 casos de sarampión, 92% reportados por estos 10 países, ¿sí?, que tenemos aquí. Y de estos, Ucrania es el que tiene más. Vean ustedes, tienen 53,000 casos. ¿Qué pasa en las Américas? Se supone que en América, desde 2003 ya no había sarampión, se había declarado como eliminado. Pero vean qué está pasando últimamente. Esto es en los años 2017-2019. O sea, no teníamos nada, y de repente, boom, empezó un brote en 2017. Esto fue en Venezuela. ¿Qué es lo que nos habla de que estamos viendo tantos casos? Pues que precisamente no hay una cobertura de vacunación adecuada. Entonces vean cómo empezó este brote aquí y siguió a lo largo del tiempo, siguió hasta el momento. Seguimos teniendo casos de sarampión en todo el continente americano. En estos hay 12 países que son los más importantes, son los que han reportado casos.
El que más casos ha reportado son Brasil, con 10.354 casos y 12 defunciones. Colombia, con 8.684 casos, esto también entre 2018 y 2019. Venezuela, con 9.585 casos, que aquí es donde empezó todo el problema, ¿no? En 2017 empezó este brote y tenemos 2017, 18, 19 y seguimos teniendo muchos casos. En total ha habido 9.585 casos. En Estados Unidos vean cómo en realidad, a pesar de que se supone que tienen vacuna de sarampión, que está disponible, etcétera, hay brotes todo el tiempo. En realidad nunca han acabado con el sarampión. Vean ustedes cómo aquí tienen 220, 600, 120. Y bueno, eso es algo muy mediático que ha estado saliendo mucho ahorita acerca de todos los casos que hay en Nueva York, ¿sí? Con los judíos que no quieren vacunar. Entonces ahí es donde han estado teniendo la mayor cantidad de brotes ahorita en Estados Unidos, en este año. Y bueno, otros países en la región de América, dijimos que hasta el momento son 12 países que han estado reportando casos de sarampión, entre ellos Canadá, Chile, Costa Rica, Argentina, pero vean cómo el número de casos es muy pequeño. O sea, eso quiere decir que o no llega el sarampión al país, o hay un buen cerco epidemiológico, o tienen una cobertura de vacunación que es adecuada y que es alta. Entonces, vean qué pasa cuando nosotros introducimos la vacuna de sarampión en una región. O sea, este es el caso de México. Vean ustedes cómo en amarillo es el número de casos. Y empezamos la vacunación en 1972. Fases intensivas o vacunación permanente en 1973, pero en realidad se ponían vacunas en forma muy limitada. ¿Cuándo empezaron a ponerse las fases intensivas? Bueno, a partir de aquí, ¿sí? Y vean cómo en 1991 hubo una gran pandemia, hubo muchos casos en todo el mundo. A partir de esta pandemia se decide poner la vacunación al año de edad, esto para evitar los anticuerpos neutralizantes de la madre, y poner un refuerzo a los 6 años, porque a veces la vacuna con la que contamos es 95% efectiva. Entonces hay un 5% que queda con fallas primarias, o puede ser que a lo largo del tiempo una sola vacunación haga que baje la inmunidad. Entonces, a partir de 1990 se empieza con una segunda vacunación, y bueno, pues vean ustedes, entre más vacunas se aplican, menos casos tenemos. Tanto que llegamos a el último caso de sarampión autóctono en México en 1995. A partir de entonces hemos tenido, bueno, muy pocos casos, 3, 2, etcétera, pero de 2000 a 2019, 185 casos que son importados o asociados a importación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, el de este año solamente se ha reportado un caso, una señora de 54 años de Nuevo León que viajó a Francia, viajó a Estados Unidos, no tenía antecedente de vacunación, no tenía antecedente de haberse enfermado y por eso contrajo la enfermedad. La población es susceptible a sarampión porque para que podamos nosotros erradicar una enfermedad, o específicamente el sarampión con la vacuna que tenemos, necesitamos coberturas del 95%, con una vacuna que sea 100% efectiva. Nuestra vacuna, en el mejor de los casos, las que tenemos, es 95% efectiva. Entonces, 95% de cobertura con una vacuna de eficacia de 95%, entonces nos queda un 10% que pueden ser susceptibles. Entonces, eso es el caso, por ejemplo, de esta señora de Nuevo León o cualquier otra que nada más tenga una sola vacuna. Como decíamos, la gente que nació entre 1990 y el año 1972 solo recibieron una vacuna. Entonces, puede ser que se puedan infectar. Entonces, bueno, no sé si han visto que en el WhatsApp anda circulando mucho una cosa de que si naciste entre 1970 y 1990 te tienes que poner una vacuna. Esto es la parte epidemiológica, científica del por qué está circulando eso, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la edad de vacunación. Lo que antes se ponía la vacuna a los 9 meses, pero vean ustedes qué pasa si se pone la vacuna a los 9 meses. El porcentaje de vacunación varía entre 80 a 90%. ¿Qué es lo que pasa? Los anticuerpos maternos están circulando todavía y eso, como es una vacuna de virus vivos atenuados, llegan estos anticuerpos, se le pegan al virus y entonces ya no permite hacer esta respuesta inmune que es muy importante. Entonces lo ideal es ponerlo al año y entonces esa es la estrategia que siguen muchos países de poner la vacuna al año de edad y luego a los 6 años.
¿Por qué vamos a evaluar otras rutas de sarampión? Pueden ser más eficaces para vacunación en masa, la transmisión de infecciones por la vacuna parenteral. Ustedes saben que con las inyecciones puede haber VIH, hepatitis B, hepatitis C, sobre todo en áreas donde no tienen la infraestructura para poder estar poniendo o utilizando vacunas nuevas y estériles. Abrir la ventana entre la pérdida de anticuerpos maternos y la edad de ataque de sarampión para que se puedan proteger a los niños que estén en riesgo. Esto es, si la ponemos parenteral, la vacuna, dijimos que los anticuerpos maternos pueden inactivar al virus, pero en el caso de ponerlo por vía aerosol, bueno, pues entra a través de las mucosas y bueno, en teoría eso puede saltar esto y proteger a estos. Se han estudiado varias rutas alternativas de vacuna de sarampión en aerosol, la intradérmica, la conjuntival, oral, intranasal, aerosol en líquido, aerosol en polvo, vacunas de DNA, péptidos recombinantes, ¿sí? O sea, tomates y plantas del tabaco, etcétera, que expresen la proteína externa del virus, que de alguna forma puedan causar esta inmunización. ¿Cuáles son las ventajas de la vacunación en aerosol? Es que no es invasiva, tiene buena respuesta serológica de refuerzo, es posiblemente efectiva en bebés con anticuerpos maternos circulantes y tiene el potencial para estimular la inmunidad local y prevenir la reinfección. ¿Cuáles son las desventajas? El aparato que se utiliza es incómodo, requiere hielo, puede haber virus respiratorios que también se transmitan de un paciente a otro a través del aparato y en algunos lugares pues es un poco difícil la administración por todas estas características y la dosis aplicada es muy imprecisa. Vean cómo desde los 70, 60, 70 se empezaron a poner a utilizar o a intentar estudiar este método de aplicación. Ponían los rusos, ponían tiendas, entonces metían a niños allá a las tiendas y empezaban a hacer aerosoles. Y esa es la forma de vacunar, o esa fue la forma que utilizaron en ese entonces. Pero precisamente qué tanto inhalaban o cómo lo hacían, o si los niños inhalaban, pues no se sabía. Empezaron a hacer después diferentes estudios, el doctor Sabin en México, Fernández de Castro, etcétera. Y les voy a platicar de algunos de estos estudios que se empezaron a hacer y de los que nosotros realizamos. Los estudios iniciales como quedamos Okuno, los de rusos, Sabin, Fernández de Castro, en África, en Nigeria. Estos estudios son muy heterogéneos, como verán se aplicaba esta vacuna en 7 meses a 4 años con una seroconversión del 48 al 100% y vean cómo casi todos, independientemente de la edad que pongan, o sea, incluso de 4 a 6 meses empezaron a vacunar, tenían seroconversiones de 84, 86% más o menos, ¿no? Después de esos estudios, en México, cuando estaba el doctor Fernández de Castro en la Secretaría de Salud, como les mencioné inicialmente, hubo una gran pandemia en 1990. Entonces hubo millones en todo el mundo que tuvieron sarampión y por lo tanto complicaciones. Entonces se hizo una aplicación masiva de la vacunación con sarampión en aerosol y vean, en Aguascalientes 58,800 niños, de 8 a 23 meses masiva, en Coahuila se le pusieron alrededor de 80,000, en Nuevo León 200,000, en Tabasco 9,000 y en Colima también escolares. Se calcula, según los datos de la publicación del doctor Fernández de Castro, que esta vacuna se puso alrededor de 4 millones de niños por este método de aerosol. Obviamente, pues no sabemos si ya eran susceptibles o no, o si ya habían contraído la enfermedad o qué había pasado, pero bueno, lo que reportan en el artículo es que después de aplicar esta vacunación con aerosol, el número de casos disminuyó importantemente en esos estados específicamente. Y bueno, en el siglo XXI, ya en el 2000, empezaron a hacer estudios en India, en escolares, para ver pues, cuál era la vacuna más efectiva, si Schwartz o Edmonton-Sagre. Vieron también en escolares y bueno, nosotros lo que vimos fue en niños mucho más pequeños. Estos estudios en Sudáfrica, realizados en 2000 y en el 2007, que es un estudio de seguimiento, lo que hicieron es que hicieron 4 brazos. Edmonton-Sagre aerosol subcutáneo, Schwartz aerosol subcutáneo, un seguimiento clínico por 14 días y al día 30 y muestras de sangre al mes, al año y a los 6 años. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? La vacuna Edmonton-Sagre, que se aplicó por vía aerosol en escolares, que es esta de acá,
¿sí? Al mes, al año y a los 6 años, comparado con los otros, que es EZ subcutáneo y Schwartz subcutáneo, produce una mejor respuesta humoral de refuerzo. ¿Por qué estoy hablando de refuerzo? Pues porque son 6 años, seguramente ya tuvieron su primera vacunación al año, entonces al parecer como una respuesta booster o de refuerzo es mucho mejor, ¿no? Eso fue lo que reportaron ellos. En el año 2002, aquí en el Dr. Sepúlveda Mora en Hidalgo, hicieron el muestreo en 562 niños sanos de 6 años también. Se puso Edmonton Zagreb, la vacuna que se producía aquí en Birmex, y se puso 307 por vía subcutánea, 255 por vía aerosol. Se hizo un seguimiento clínico, 14 y 30 días, y la muestra de sangre post vacunación a los 4 meses, y se detectaron los anticuerpos. Lo que encontraron es que la vacuna aplicada por vía aerosol produce una mejor respuesta de refuerzo inmune por vía, esta es la vía subcutánea, vean, esta es la vía aerosol, esta es la cero positividad y esta es la cero conversión. O sea, una cosa diferente es la cero conversión, que es, tengo yo un nivel y sube 4 veces el nivel basal, o de negativo pasa a positivo, ¿sí? Esto sería cero conversión. Cero positividad es simplemente el que sea positivo, ¿sí? Y aquí lo que encontramos entonces, ellos, o sea, en México con la vacuna mexicana como refuerzo, pues también decían es buenísima por vía aerosol. Y bueno, nos fuimos yendo hacia edades más tempranas, porque realmente quedamos que la vacunación se pone al año y a los 6 años. Entonces hicimos un estudio en Morelos en el 2004. Se tomó una muestra de sangre antes de la vacunación a 114 niños sanos de 12 meses, a 59 niños se les puso la vacuna en aerosol y a 55 por la vía subcutánea. Hicimos un seguimiento clínico a los 14 días y al día 30, y la muestra de sangre a los 3 meses. Le pusimos sarampión, rubiola, paperas a los 15 meses. Aquí normalmente siempre habían hecho todos los estudios con pura serología, pero aquí intentamos ver qué pasa con la respuesta inmune celular. Entonces hicimos un ensayo con timidina tritiada. Lo que hicimos fue separamos mononucleares de sangre periférica, los pusimos en diferentes pozos, pusimos controles, el antígeno de sarampión a diferentes concentraciones, el control mitógeno es el PHA, y lo pusimos durante 5 días a incubar. Se le agregó timidina tritiada, esta se incorpora en el DNA en aquellos linfocitos que están en proliferación, y entonces así medimos aquellos linfocitos que están en contacto con el sarampión y que además causan esta proliferación o esta respuesta de memoria. Entonces medimos no nada más la respuesta humoral, sino también medimos la respuesta celular, y bueno, todo esto se hace en conteo beta, y el índice de estimulación es las cuentas por minuto de pozos con antígeno entre las cuentas por minuto de los pozos control, y entonces nos sale un índice de 3. Sí, más bien está reportado en la literatura que un índice mayor de 3 para sarampión específicamente se puede considerar como positivo. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en estos niños de 12 meses? Lo que observamos es que la vacuna de sarampión en aerosol en niños de 12 meses produce una respuesta inmune celular y también produce una respuesta inmune humoral. Esto es antes y después por vía aerosol, antes y después vía subcutánea. Estos son el índice de estimulación, ¿sí? Este es el porcentaje, este es el índice de estimulación. Vean cómo los dos pasan arriba de 3. Entonces, detectamos respuesta celular y también detectamos respuesta humoral. La respuesta humoral, vean los títulos medios geométricos, 237 por vía subcutánea, 487. Y bueno, una seroconversión en 91% comparado con 100%. Entonces, estos niños no tienen pues contacto previo con el virus de sarampión, y entonces sería la primera evaluación que hicimos como vacunación primaria en niños de 1 año. Y bueno, pues a pesar de que hay diferencias significativas, la vía subcutánea fue mejor que la vía aerosol, pues en realidad 91% pues es un porcentaje bastante aceptable, ¿sí? Según lo que platicábamos de que 95% es como lo esperado de esta vacuna. Entonces quisimos irnos hacia una edad mucho más temprana para ver si es cierto que esta forma de vacunación puede servir para niños que pueden tener anticuerpos pasivos maternos. Entonces aplicamos esta misma dosis
a 46 niños sanos de 9 meses de edad por vía aerosol y 53 por vía subcutánea. Hicimos también un seguimiento clínico 14 día 30 y las muestras de sangre post vacunación a los 3 meses y se le puso SRP a los 12 meses. ¿Y qué fue lo que encontramos aquí? Vean, aquí sí nos llevamos un fiasco porque lo que vimos es que realmente la vía aerosol, vean cómo el porcentaje de respuesta pues, es muy baja comparada contra esta, es estadísticamente significativa, al igual que el índice de estimulación, o sea, encontramos una respuesta celular menor en aquellos que se les puso por vía aerosol, y también los títulos medios geométricos post vacunación, vean, 6.5 comparados contra 336, y la cero conversión de 33% comparado con 91%. Entonces, en estos niños pequeños, la vacunación por aerosol como vacunación primaria, pues en realidad no tiene un buen efecto. Ahora, nos preguntamos, ok, si solamente el 33% tuvo una respuesta, esta respuesta fue suficientemente fuerte, igual que los niños que sí la tuvieron o no. Y entonces lo que hicimos fue hacer una comparación en cuanto al índice de estimulación, el porcentaje de estimulación en aerosol y subcutáneo, y vimos que en el 30% que respondieron, la respuesta era igualmente fuerte que en aquellos que se les aplicó la vacuna por vía subcutánea. Y lo mismo vimos en títulos medios geométricos, este es el porcentaje y este es los títulos medios geométricos, y bueno, pues están por arriba del nivel protector, que es 120. Entonces, en aquellos niños que sí llegó la vacuna, o que sí logramos que llegara la vacuna, la respuesta inmune celular y humoral fue bastante buena. Pero entonces nos pusimos a analizar, y bueno, también en estos encontramos un porcentaje de inmunidad ya fuera solamente tanto celular como humoral, estos son los porcentajes. No encontramos nada en 13% de los que recibieron aerosol comparado con subcutánea, que no fue ninguno. Encontramos solamente humoral en 13% y encontramos solamente celular en 10 y 5%. Efectos colaterales, solamente conjuntivitis, que fue mucho más frecuente en la vía aerosol. Y bueno, analizando por qué pudiera ser esta situación de que estos pacientes de 9 meses tienen una respuesta mucho más baja. La dosis de la vacuna que se pone o que utilizamos a los 12 meses fue 10 a la 4.27 por 5 mililitros. Cuando se pone por vía aerosol, o sea, como lo utilizaron Sabin y todos los demás, como quieren hacer algo masivo, ponían todas las dosis en un solo frasco y le ponían 30 segundos a cada niño el aerosol. 30 segundos equivale más o menos a 0.1 de la vacuna, o sea, le estamos poniendo la quinta parte. Y aún así, con la quinta parte, estamos obteniendo un 30% de respuesta, con una respuesta bastante fuerte. Entonces, si nosotros por vía aerosol estamos poniendo solamente 0.1, ¿sí? Y tenemos una seroconversión de 91% a los 12 meses, ¿qué pasó con los de 9 meses? Usamos una vacuna con una potencia de 10 a la 4.28 con un 92% de seroconversión, pero en 0.1 tenemos 10 a la 2.81. Entonces, por vía aerosol solamente estamos poniendo el 20%, que es lo que equivale a 0.1, y del cual, cuando nosotros inspiramos, solamente entra el 20 al 30%. ¿Sí? Esto ya hecho con estudios después de aerosol y ver qué partículas entran y cuántas entran y a dónde entran, etcétera, ¿no? Entonces, los niños también de 9 meses tienen un volumen corriente mucho menor que un niño de 12 meses y tiene respiraciones más superficiales. Entonces, nosotros hipotetizamos que pudiera ser ya sea pues la respiración o el tipo de respiración de los chiquitos o la cantidad de vacuna que estábamos utilizando, porque en realidad estábamos utilizando muchísimo menos del 20%, ¿sí? Entonces, analizando también los otros estudios en esta misma edad, que son 9 meses, Sabin utilizó una vacuna con, ven, la potencia, 5.2, por eso tenía una conversión del 90%, 4.5, y aquí usamos nosotros una potencia de 4.2. Entonces, en realidad, la potencia que utilizamos fue mucho más baja y nosotros atribuimos este fallo en estos niños de 9 meses a esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues
teníamos como dos alternativas. Uno, darles la vacuna más concentrada, lo cual pues los fabricantes hacen una vacuna y pues no le ponen más para uso humano, etcétera, no se pueden poner como más concentración. O lo que podríamos hacer también es ponerla durante más tiempo. Entonces, lo que hicimos es poner 58 niños de 9 meses también vacuna por vía aerosol, 55 por vía subcutánea. Hicimos un seguimiento clínico por 14 días y día 30. Tomamos una muestra de sangre post vacunación a los 3 meses. Pero aquí también lo que quisimos ver qué pasa si le ponemos esa dosis, luego le ponemos la vacuna SRP por vía subcutánea y después a los 15 meses tomamos una tercera muestra, ¿sí? Esto para ver si por aerosol o por vía subcutánea teníamos una mejor respuesta de refuerzo. Entonces, esta es la forma en que se puso, o sea, como les decía, como no podíamos incrementar la concentración, lo que hicimos fue darlo durante más tiempo. Si normalmente se daba en 30 segundos, lo que hicimos fue darlo durante 2 minutos y medio, para asegurarnos entonces que recibieran el 0.5 que estaban recibiendo los de la vacunación por vía subcutánea. Entonces, en lugar de 30 segundos fue 2.5 minutos, y aquí también hicimos la medición de la respuesta inmune celular por dos técnicas diferentes. Una fue, separamos los mononucleares de sangre periférica, los pusimos en placas de 96 pozos y utilizamos diferentes anticuerpos contra CD4, CD8, 19, 27, 62L para ver lo que eran las células de memoria y lo medimos por citometría de flujo. Lo que estábamos tratando de detectar era precisamente la memoria efectora, en los cuales tenemos CCR7, CD62L negativos. Entonces, también hicimos un ensayo de anticuerpos neutralizantes, que es a nivel mundial el más aceptado para decir que tienen inmunidad contra sarampión. Con un título mayor de 1 a 120 podemos decir que el paciente está protegido. Y entonces, pues esta es la respuesta inmune específica. Lo que estábamos tratando de medir entonces era CD4 de memoria, CD8 de memoria, una vez que ya vieron toda esta... se presentó el virus a las presentadoras, hicieron esto con las cooperadoras, una expansión clonal de CD4 y CD8 para que fueran efectores, y bueno, lo que estábamos buscando es esta expansión clonal y la contracción, en el cual nosotros nos quedáramos con esto, ¿no? Las células de memoria. Entonces, aquí utilizamos dos formas, uno fue timidina y otro fue mediante anticuerpos, y bueno, lo que encontramos en este estudio es que por timidina tritiada por lo menos a los 3 y a los 6 meses por vía aerosol y subcutánea, vimos que sí había un porcentaje que tiene un índice de estimulación que pasaba arriba de 3, entonces los dos grupos, tanto aerosol como subcutáneo, pues estaban igual. También vimos que había un aumento en el número de células TCD4 y TCD8 de memoria después de la vacunación. Incluso por la vía aerosol encontramos una mayor cantidad de células T, CD8 de memoria efectora en aquellos niños que se les puso la vacuna por vía aerosol. Y la frecuencia de linfocitos TCD4, bueno, pues aquí sí no hubo diferencias estadísticamente significativas y sí se vio un aumento en la frecuencia de estas células a los 3 y a los 6 meses después. Acuérdense que aquí es basal, le pusimos la vacuna sarampión y aerosol y subcutáneo, y aquí le pusimos SRP. Entonces aquí lo que estamos midiendo es esta respuesta de refuerzo con esta vacuna SRP. Y cuando medimos también interferón gamma para ver esta respuesta TH1, y encontramos diferencias entre aerosol y subcutáneo a los 3 y a los 6 meses. Y lo que encontramos en cuanto a células de memoria de B, que son CD19, CD27 positivos a los 3 meses, es que entre ellos no hubo diferencias, hubo un aumento significativo después de la vacunación, pero vean qué pasa a los 6 meses. Esto es algo que no nos esperábamos, no sabemos qué pasó, probablemente se fueron a plasmáticas, no lo sabemos, ¿no? Pero como este análisis lo hicimos después y pensábamos que iban a subir más y al contrario bajaron, no hicimos marcaje para ver otro tipo de células como las células plasmáticas. Y bueno, tampoco observamos diferencias en la seroconversión, la seropositividad y títulos medios geométricos a los 3 y a los 6 meses.
Vean cómo el porcentaje de seropositividad es casi del 100% con aerosol, comparado con subcutáneo. A los 6 meses es 100% de los dos, después de estas 2 dosis de vacuna, a los 9 y al año, ¿sí? Y lo mismo vemos en los títulos medios geométricos. Este es el 120 que decíamos que se considera como un nivel protector, y lo que encontramos es que a los 3 meses está por arriba, incluso mucho más arriba por vía aerosol que subcutánea, y a los 6 meses también, esto no es significativo, pero también observamos un aumento importante de los títulos medios geométricos comparado con la vía subcutánea. En cuanto a la respuesta inmune, tanto celular como humoral, o estas combinaciones de que si solo es humoral, solo es celular, tenemos la combinación de las dos. Vean cómo en ninguna respuesta hubo en 3% en los dos grupos, que era ese 5% que habíamos dicho que esperábamos encontrar. Sin embargo, pues es mucho menos incluso, porque nadie mide nunca la respuesta inmune celular. Entonces hay algunos individuos que puede ser que no tengan títulos medios geométricos que sean protectores, sin embargo, sí tienen una respuesta celular que se sabe que es protectora, ¿sí? Entonces esto es como lo importante de este estudio. No se observaron diferencias entre el grupo aerosol y subcutáneo en cuanto a todo lo que es efectos temporalmente asociados a vacunación. Lo que habíamos reportado antes de la conjuntivitis en aquellos que reciben por la vía aerosol, en este caso no se presentó. Vean, aquí está conjuntivitis y fue una proporción igual en uno y en otro. Y bueno, lo que encontramos aquí es que al aumentar el tiempo de exposición a la vacuna, niños de 9 meses, la respuesta inmune es equivalente a la vacunación subcutánea. Demostramos que es importante también incrementar el tiempo de exposición de la vacuna de sarampión estándar administrada por aerosol para lograr una respuesta equivalente a la vía ya conocida. Demostramos por primera vez el desarrollo de linfocitos T, CD4 y CD8 de memoria, ¿sí?, después de la vacunación con sarampión, y se sabe que esta dosis es bien tolerada, así como la pusimos durante 2.5 minutos, comparado con los 30 segundos que antes estaban utilizando. Sí, entonces, bueno, nosotros nos quedamos hasta ahí, ya no seguimos con esta línea de investigación en cuanto a aerosol, pero había un proyecto muy grande por parte de la Organización Mundial de la Salud, apoyado por la Fundación Gates, y se realizó un estudio muy grande. Bueno, hay dos publicaciones, o hay varias publicaciones posteriores, pero en realidad estudios así originales acerca del tema. Uno en macacos, que se publicó en 2017, donde dice que si se pone por vía traqueal, si se pone en gotas, si se pone por vía conjuntival, no funciona. O sea, las partículas tienen que llegar al pulmón, ¿sí?, para que sea una respuesta adecuada. Y bueno, se los demostré ahorita en aquellos niños de 9 meses, en los que logramos poner, o en los que pusimos exactamente la misma dosis que los de subcutáneo, tenemos la misma respuesta, incluso mejor, tanto celular como humoral. Y otro estudio que hicieron en India en este proyecto de la Organización Mundial de la Salud, en el cual a niños entre 9 meses y 1 año de edad les pusieron la vacuna por vía aerosol y por vía subcutánea, pero ellos pusieron 0.2 de la vacuna. Entonces yo creo que no leyeron este estudio que hicimos y entonces no les salió. O sea, salió 85% por vía aerosol y 95% por vía subcutánea. Entonces, bueno, todavía estamos en pañales, hay muchas cosas alrededor, pero sí es un tema que es importante por todo lo que les demostré al principio, ¿no? En teoría, el sarampión ya estaba eliminado de las Américas, y ven que hemos llegado hasta 30,000 casos en los últimos 2 años, y pues puede seguir habiendo casos, sobre todo en los países donde no se vacuna, ¿sí? Entonces, gracias, eso sería todo.